Un factor importante para hacer que tu personaje conecte con el resto del mundo es el miedo. El miedo es un elemento que, más allá de una debilidad, puede ser el motor de tu historia. Tenemos que tomar en cuenta que todos sentimos la emoción del miedo. No es una emoción mala ni buena, nos ayuda a sobrevivir. Claro que en exceso nos puede llegar a paralizar, y es algo que todos vamos a sentir en algún momento en la vida. Por eso, tenemos que tomar en cuenta cómo lo vamos a usar para nuestros personajes y de qué manera van a conectar con ellos. Por ejemplo, si pensamos en el miedo como algún elemento del pasado, podemos pensar en algo sencillo: Batman. A Batman le matan sus papás y le tiene miedo a los murciélagos. Esos miedos provocan que se convierta en Batman. Incluso usa lo que a él le da miedo para reflejarse. Es lo que mueve la historia, el miedo de que alguien más sufra lo mismo que él sufrió. Entonces tenemos una sensación universal, más allá del heroísmo del héroe. Pero todos tenemos miedo a veces que otros sufran lo que a nosotros nos ha pasado, y es algo natural. Ahora bien, el miedo como un obstáculo a su meta. ¿Qué quiere decir? Un ejemplo es, por ejemplo, en las primeras temporadas de One Piece, Usopp es un cobarde. Le da miedo todo y se la pasa huyendo y mintiendo para escapar de las situaciones. Sin embargo, ese es su obstáculo, el pensar que no tiene valor, el pensar que él es cobarde y que no puede afrontar las situaciones, y eso le provoca miedo. Por lo tanto, al superarlo, le da un motor al personaje con el cual podemos conectar con él, porque todos vamos a tener miedo si un pinche pescado gigante te está persiguiendo que escupe balas prácticamente. Entonces podemos enfatizar y conectar con el personaje, más allá de la situación que se plantea. También tenemos que tomar en cuenta que el miedo, como un motor universal de las historias, nos sirve muchísimo para planear cómo va a ir el arco, a qué le tiene miedo y cómo lo va deteniendo. Una vez que el miedo detiene al personaje, es cuando se va a revelar su verdadera característica. Va a actuar heroicamente o huirá. Va a atreverse a hablar ante el público y dar ese discurso tan importante, o se quedará callado y dejará que las cosas pasen. Ese miedo que congela al personaje nos puede dar muchísima información sobre este y hacer que la gente conecte. Piensa en miedos universales, no necesitas algo tan rebuscado que sea totalmente traumático. Por ejemplo, puede ser el miedo al rechazo, el miedo a no ser suficiente, el miedo a fracasar, el miedo a la misma muerte, por ejemplo. Son miedos que todos sentimos y que podemos insertar en nuestros personajes para que sean el motor de sus acciones, sea el freno, o sea, algo que vengan arrastrando del pasado, dependiendo cómo lo queramos manejar. Ahora bien, como ejercicio práctico vamos a hacer lo siguiente. Haz una lista de miedos universales, como los que he puesto anteriormente. Como ejemplo, tú puedes poner el que tú quieras. Ahora pon una situación donde uno de tus personajes tenga que enfrentarse a ese miedo. ¿Qué va a hacer? ¿Cómo va a reaccionar? ¿Y qué va a pasar? Y lo que pase, ¿por qué está pasando? Después de eso, repite con cada uno de tus personajes y déjame en los comentarios qué descubriste, porque te apuesto que vas a descubrir algo que no sabías. Si esta información te ha sido de utilidad, recuerda comentar, compartir y seguirme en redes sociales. Nos vemos en próximos videos. Hasta luego.